En una trágica noche para Nepal, un fuerte terremoto sacudió los distritos del noroeste del país, poco antes de la medianoche del viernes. Las autoridades han actualizado la cifra de muertos a 125, y se espera que este número siga en aumento, ya que las comunicaciones con muchas áreas afectadas se encuentran interrumpidas. El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó una magnitud preliminar de 5.6 para el sismo, el cual tuvo una profundidad de 22 kilómetros. El epicentro se localizó en Jakarkot, aproximadamente a 400 kilómetros al noreste de la capital, Katmandú. Este evento sísmico también se sintió en la capital de la India, Nueva Delhi, a una distancia de 800 kilómetros. Los impactos más devastadores se observan en los distritos de Rukum y Jakardot, donde numerosas viviendas colapsaron, cobrando la vida de al menos 69 personas. Los equipos de rescate trabajan arduamente para buscar supervivientes entre los escombros. Sin embargo, la tarea se ha visto dificultada por los deslizamientos de tierra provocados por el temblor y sus réplicas, que han bloqueado varios senderos hacia las zonas afectadas. Los terremotos son eventos comunes en la geografía montañosa de Nepal. Un terremoto de magnitud 7.8 en 2015 causó la trágica pérdida de aproximadamente 9.000 vidas humanas y dejó alrededor de 1 millón de estructuras dañadas. Expertos sismólogos advierten de que este último terremoto, aunque de magnitud considerable, podría no haber liberado toda la presión tectónica acumulada. Existen predicciones que sugieren que un terremoto de magnitud 8 podría desencadenar un desplazamiento de la superficie horizontal de más de 6 metros a lo largo de las montañas. Actualmente, los heridos están siendo atendidos en hospitales locales, siendo los casos más graves remitidos a centros de mayor capacidad en Surkhet y Nepalgani. La situación sigue siendo crítica y requiere una respuesta coordinada y efectiva por parte de las autoridades y los equipos de rescate. La noticia del devastador terremoto en Nepal nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida humana frente a la inmensidad de las fuerzas naturales. En un instante, la tranquilidad de una noche puede transformarse en caos y desesperación. Este trágico suceso nos recuerda la importancia de la preparación y la respuesta ante desastres naturales, así como la necesidad de implementar medidas de construcción resiliente en regiones propensas a sismos. Además, nos hace reflexionar sobre la resiliencia de las comunidades afectadas. A pesar del dolor y la pérdida, vamos a los equipos de rescate y a la población local, uniendo fuerzas para buscar supervivientes y proporcionar ayuda. Es en estos momentos de adversidad cuando la solidaridad y la compasión humana se manifiestan de manera más clara. Por otro lado, este trágico evento pone de relieve la importancia de la investigación y la monitorización continua de actividad sísmica, así como la necesidad de sistemas de alerta temprana que puedan salvar vidas. La ciencia y la tecnología desempeñan un papel crucial en la mitigación de riesgos y en la protección de las comunidades vulnerables. En la historia de nuestro planeta, la Tierra ha temblado y sacudido sus cimientos en momentos que han dejado una marca indeleble en la memoria colectiva de la humanidad. Desde el poderoso rugido del gran terremoto de Sumatra, Andamán, hasta el devastador colapso en Tanshan, estos eventos han cambiado el curso de la historia y transformado comunidades enteras en un abrir y cerrar de ojos. Hagamos un recorrido por los terremotos más impactantes jamás registrados, donde la fuerza de la naturaleza se enfrentó a la resiliencia humana en una batalla por la supervivencia y la reconstrucción. Bienvenido, porque esto es Danoris. El gran terremoto de Sumatra, Andaman, ocurrido el 26 de diciembre de 2004, es uno de los eventos sísmicos más devastadores y mortales registrados en la historia moderna. Este catastrófico suceso tuvo su epicentro en el Océano Índico, cerca de la costa oeste de la isla de Sumatra, Indonesia. El terremoto tuvo una magnitud estimada de entre 9.1 y 9.3 en la escala de Richter, lo que lo convierte en uno de los terremotos más potentes jamás registrados. La fuerza liberada fue equivalente a la explosión de miles de bombas atómicas y generó un enérgico desplazamiento de las placas tectónicas. Lo que hizo que este evento fuera particularmente devastador fue el tsunami que se generó como consecuencia del movimiento submarino de las placas. Las olas del tsunami se propagaron a través del Océano Índico, afectando a 14 países costeros, desde Indonesia hasta la costa de África. La velocidad a la que se movieron las olas fue impresionante, alcanzando hasta 800 km por hora en ciertas áreas. Las consecuencias fueron catastróficas. Se estima que el tsunami provocó la muerte de entre 230.000 y 280.000 personas,
con cientos de miles de personas desplazadas y comunidades enteras arrasadas. Las áreas costeras quedaron devastadas y la infraestructura esencial como hospitales, escuelas y viviendas fue severamente dañada o destruida. El gran terremoto de Sumatra Andamán también sirvió como un recordatorio brutal de las vulnerabilidades de las comunidades costeras ante eventos naturales de esta magnitud. Después del desastre, se intensificaron los esfuerzos para mejorar los sistemas de alerta temprana de tsunamis y se fomentaron prácticas de construcción más resistentes en áreas propensas a este tipo de desastres. El terremoto de Tangshan, ocurrido el 28 de julio de 1976, es uno de los eventos sísmicos más mortales y destructivos en la historia reciente de China. Tuvo lugar en la ciudad de Tangshan, ubicada en la provincia de Hebei, el noreste de Pekín. El terremoto tuvo una magnitud estimada de 7.5 en la escala Richter, aunque algunas fuentes sugieren que podría haber sido aún más potente. La fuerza del temblor fue suficiente para causar un devastador impacto en una amplia área circundante. Lo que hace que este terremoto sea especialmente trágico es el hecho de que ocurrió en una zona densamente poblada, en un momento en el que muchas personas estaban durmiendo o realizando actividades cotidianas. La mayoría de las edificaciones en la región no estaban diseñadas para resistir sismos de esa magnitud, lo que contribuyó significativamente al elevado número de víctimas a los daños materiales. Se estima que el terremoto de Tangshan cobró la vida de al menos 242.000 personas, aunque algunas estimaciones sugieren cifras aún más altas. Además de las vidas perdidas, muchas personas resultaron gravemente heridas y se produjeron extensos daños en la infraestructura, con miles de edificios colapsando y carreteras quedando intransitables. La respuesta a esta tragedia fue un esfuerzo titánico de rescate y recuperación por parte de las autoridades chinas y la población local. Se movilizaron recursos y equipos de emergencia de todo el país para ayudar en la búsqueda de sobrevivientes y proporcionar asistencia médica a los heridos. El terremoto de Tangshan dejó una profunda impresión en la historia de China y en la conciencia mundial sobre la importancia de la preparación y la construcción resistente de terremotos en áreas propensas a la actividad sísmica. Desde entonces, China ha implementado medidas más estrictas de construcción sísmica y ha establecido sistemas de alerta temprana para reducir los riesgos asociados con terremotos. El terremoto de Haicheng ocurrió el 4 de febrero de 1975 en la provincia de Liaoning, China. Es un evento sísmico que ha captado la atención de la comunidad científica y de gestión de desastres a nivel mundial debido a su particularidad y las lecciones aprendidas. Este terremoto tuvo una magnitud de 7.3 en la escala de Richter y afectó a la ciudad de Haicheng y sus alrededores. Lo que hace que este evento sea notable es que las autoridades chinas emitieron una advertencia de terremoto unos días antes del suceso, basándose en una serie de señales sísmicas y comportamientos anómalos observados en la región. Aunque la magnitud del terremoto no fue tan alta como para causar una devastación masiva, la advertencia permitió la evacuación de más de 100.000 personas de la ciudad de Haicheng y sus alrededores. Esta acción preventiva, basada en la información proporcionada por la observación de cambios en el comportamiento del suelo y en la actividad sísmica, sin duda salvó muchas vidas y redujo considerablemente los daños materiales. El terremoto de Haicheng es un ejemplo destacado de cómo la observación y el análisis de señales precursoras pueden proporcionar una valiosa ventana de oportunidad para tomar medidas preventivas antes de un evento sísmico. Esto resalta la importancia de invertir en sistemas de monitoreo sísmico y en la formación de expertos en sismología y gestión de desastres. Este evento también subraya la necesidad de educación pública sobre la preparación para terremotos y la importancia de tener planes de emergencia en lugar. La respuesta eficaz a través de la preparación y la planificación puede marcar la diferencia en la seguridad y bienestar de las comunidades afectadas. El terremoto de Shanxi, también conocido como el terremoto de Yajing, es uno de los eventos sísmicos más mortales en la historia registrada. Ocurrió el 23 de enero de 1556 en la provincia de Shanxi, China, durante la dinastía Ming. Este terremoto devastador tuvo una magnitud estimada alrededor de 8.0 en la escala Richter. Aunque las mediciones precisas no estaban disponibles en esa época, lo que hace a ese terremoto particularmente impactante es la alta densidad de población en la región afectada y la falta de conocimiento y tecnología de la época para prever o mitigar este tipo de eventos. Se estima que el terremoto de Shanxi causó la muerte de aproximadamente 830.000 personas, una cifra verdaderamente desgarradora. La magnitud de la devastación fue inmensa, con pueblos y ciudades enteras reducidas a escombros y la pérdida de vidas humanas en una escala difícil de comprender. Este trágico evento resalta la importancia de la preparación y la educación sobre la seguridad sísmica en áreas propensas a terremotos.
En la época del terremoto Shanxi, la comprensión de la actividad sísmica y las medidas de construcción resistentes a terremotos eran limitadas o prácticamente nulas, lo que contribuyó a la magnitud de la tragedia. El terremoto de Valdivia, Chile, 1960, también conocido como el Gran Terremoto de Chile, es el sismo más potente jamás registrado en la historia instrumental de los terremotos. Ocurrió el 22 de mayo de 1960 en la región de Valdivia, en el sur de Chile. Este terremoto monumental tuvo una magnitud estimada de 9.5 en la escala Richter, una cifra difícil de concebir en términos de energía liberada. La fuerza del temblor fue tan grande que se sintió en todo el país y tuvo repercusiones a nivel global, generando tsunamis que afectaron las costas de múltiples países alrededor del Océano Pacífico. El terremoto y los tsunamis asociados causaron una devastación extrema. Se estima que murieron al menos 1000 personas, al que algunas fuentes sugieren cifras más altas. Ciudades y pueblos enteros quedaron destruidos o seriamente dañados. Además de los daños directos, la ruptura de las estructuras y servicios esenciales afectó aún más a la población. La magnitud del terremoto de Chile en 1960 llevó a un importante cambio en la comprensión de la sismología y a la implementación de medidas de construcción más resistentes a terremotos en Chile y en otras partes del mundo. También condujo a un mayor énfasis en la preparación y respuesta ante tsunamis, así como en la creación de sistemas de alerta temprana. El terremoto de Tohoku, también conocido como el Gran Terremoto del Este de Japón, fue un evento sísmico de una magnitud inmensa que tuvo lugar el 11 de marzo de 2011. Este terremoto, con una magnitud de 9.11 en la escala de Richter, es uno de los terremotos más poderosos jamás registrados. Tuvo consecuencias devastadoras para Japón y el mundo entero. El epicentro del terremoto se ubicó en el Océano Pacífico, frente a la costa este en la región de Tohoku, Japón. La fuerza del terremoto generó una serie de tsunamis masivos que azotaron la costa noreste de Japón, inundando ciudades y áreas costeras. Los tsunamis alcanzaron alturas de hasta 40 metros en algunas zonas y causaron una destrucción generalizada. El desastre natural resultante causó una pérdida inmensa de vidas humanas, con miles de muertes y muchas personas desaparecidas. Además, ciudades y comunidades costeras quedaron devastadas y la infraestructura esencial como carreteras, puentes y edificaciones sufrió daños graves o fue destruida por completo. Trágicamente, la crisis no se detuvo ahí. El terremoto también desencadenó un grave incidente nuclear en la planta de energía de Fukushima Daiichi, donde múltiples reactores experimentaron fallos en su sistema de enfriamiento. Esto resultó en liberaciones de radiación y una crisis nuclear a gran escala. El terremoto de Tohoku en 2011 tuvo un impacto duradero en Japón y en el mundo entero. Marcó un punto de inflexión en la percepción global sobre la seguridad nuclear y la gestión de desastres. También condujo a un reexamen de las políticas y medidas de preparación para desastres, así como un énfasis renovado en la resiliencia comunitaria y la preparación ante tsunamis. Estos terremotos, entre otros, han dejado un impacto duradero en comunidades afectadas y han llevado a un mayor enfoque en la preparación para desastres. La construcción resistente a terremotos y las investigaciones en sismología, a través de la comprensión y la gestión de los riesgos sísmicos, han hecho que las sociedades puedan trabajar para mitigar los efectos devastadores de futuros eventos sísmicos. Es lastimoso que hemos aprendido a través de la tragedia, pero es una situación que es recurrente y así seguirá. Pero tú dime, ¿qué opinas? Déjamelo en los comentarios. Esto es todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte y darle click a la campanita. Gracias y hasta la próxima.